tal? Los saludamos desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo, Clavería, en la Ciudad de México. Les agradecemos su presencia y continuamos, quedamos pendientes acerca de esta palabra que Dios nos dio sobre el crecimiento con propósito. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de esa institución que Dios ha creado para que tengamos comunión unos con otros, para que cada uno trabaje. Es un organismo vivo, dijimos, en donde todos participan, donde somos un cuerpo, donde cada uno tiene una función específica y donde no podemos juzgar lo que hace o lo que le corresponde a los demás, sino centrarnos en nuestra relación con Dios y en lo que Dios demanda de nosotros. Estuvimos viendo acerca de la palabra y el mandamiento del Señor en Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos ha enviado a ser discípulos, no nada más a ser creyentes, a ser simpatizantes, a ser seguidores, a ser fans, hacerlo cualquier cosa. Proselitismo, no se trata de eso. Se trata de que verdaderamente el Señor toque a las personas que lo van a seguir, que verdaderamente van a ser discípulos. Y bueno, vimos cómo es el hombre natural, el hombre espiritual, el hombre carnal. Vimos todas estas características, cómo vamos cambiando a medida que vamos conociendo de la palabra. Vimos que hay diferentes estados o diferentes lugares donde podemos ir avanzando en nuestro crecimiento cristiano. Primeramente, en esta escalera de crecimiento se encuentra pues el creyente. Primero creemos, ¿verdad? Creemos y decimos que sí al Señor. Le decimos que sí al Señor. En los grandes movimientos evangelísticos se da una palabra y mueve corazones el Señor, y hay mucha gente que se convierte y que le dice que sí al Señor. Es el primer escalón que tenemos. Pero después de este escalón, nosotros necesitamos discipulado. El discipulado es importantísimo. Y en esta iglesia, Puerta del Cielo, Clavería, es uno de los enfoques más importantes que nos ha dado Dios como mandamiento, que seamos discípulos. Queremos hacer discípulos, no nada más asistentes, no nada más creyentes, sino que vayan más allá. Y esto pues implica una serie de factores importantes. Después del discipulado, después de ser discípulo, después el Señor nos llama a ser líderes. Tenemos un lugar de liderazgo. ¿Por qué? Porque ya aprendimos caminar en Cristo, conocemos doctrinas fundamentales, sabemos el bien y el mal, conocemos la voluntad de Dios. Entonces, ahora nos corresponde transmitir esos conocimientos a otras personas y hacer que crezcan, ¿verdad? Necesitamos cuidar cada uno de estos aspectos. Después de ser líder, el Señor nos llama a un ministerio, a ser ministros, y después de esto hay un oficio ya. Lo importante de todo esto es que entendamos que nuestra vida ya no nos pertenece. Que ahora somos siervos de Dios. Si Él nos salvó, si Jesucristo dio su vida por nosotros, Él se hizo siervo, vino a enseñarnos cómo nosotros debemos de vivir la vida cristiana, como Él lo hizo. Él no vino para ser servido, sino vino para servir.
le lavó los pies a los apóstoles para mostrar que el que quiera hacerse grande tiene que ser siervo de todos. Estamos viendo esto en nuestra vida. Vimos que el creyente es el que acaba de nacer de nuevo, que acaba de recibir al Señor, que es un bebé espiritual, que es un hombre carnal, que va a estar en lucha constante con el mundo, con la carne. A veces estamos con un pie adentro, luego no nos conviene, lo sacamos, queremos taparle los ojos a Dios para algunas cosas, para otras queremos que nos ayude. Así es el hombre, el creyente que acaba de recibir al Señor, es un bebé espiritual, por lo tanto también requiere de cuidado de la iglesia, de los demás participantes de la iglesia, para ayudarlo en estos movimientos de caídas, de levantarse, de santificarse. Es muy importante. Vimos que hay una sabiduría para esto, ¿verdad? Que parte desde la terrenal, la animal, la diabólica, que es lo que nosotros hemos adquirido en este mundo. Nos hemos ensuciado mucho de la tierra, así que cuando llegamos al Señor hay que limpiarnos de toda esa contaminación por medio de la palabra, para que podamos alcanzar la sabiduría de lo alto. Muy bien. Bueno, después del creyente viene el discípulo. ¿Qué es el discípulo? El discípulo es un alumno, el discípulo es un aprendiz, pero es un aprendiz no nada más que va a la escuela, sino que es un aprendiz que adquiere el ADN de su tutor. Y en este caso no es tanto quien lo discipule, sino de parte de Dios directamente. Y sí es cierto, muchas veces se tiene el modelo del líder que está discipulando. Y ese es un compromiso para los líderes, ¿verdad? Que podamos estar dando un testimonio de Jesucristo en nuestra vida. Nuestra vida debe de reflejar lo que Dios ha hecho, porque no podemos estar hablando una cosa y estar haciendo otra. El mismo Gandhi lo manifestó en una ocasión cuando fueron a pedirle un consejo para un hijo que fumaba mucho. No fumaba mucho. ¿Qué hacía? No me acuerdo qué hacía. Comía mucho tomaba mucho azúcar. Que comía mucho azúcar, entonces la mamá fue con Gandhi y le dijo: oiga, señor, Gandhi no puede hablar con mi hijo porque él come mucho azúcar. Y le dijo, bueno, que regrese dentro de 15 días. Y cuando regresó dentro de 15 días, le preguntó que por qué, para hablar con él. Y entonces ya le dijo, no comas azúcar por esta y por esta razón. Entonces el señor Gandhi le dijo, es que yo comí azúcar. Tuve que dejar el azúcar para tener la autoridad de decirle que no coma azúcar. Y muchas veces nosotros decimos, no peques, no fumes, no te conviene. Pero yo he escuchado a quienes dicen, bueno, mira, haz lo que te digo, no lo que yo hago, porque yo soy humano, yo cometo muchos errores, pero haz lo que dice Dios. O sea, así no se vale. Tenemos que ser íntegros y manifestar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sabemos que seguimos en proceso y que todos tenemos muchos defectos todavía que el Señor tiene que tratar. Pero sí es importante que se haya dado un paso adelante para ser discípulo y para los líderes que están enseñando el discipulado. Es estar dispuesto a ese compromiso mayor. Cuando se es discípulo se entra en un compromiso mayor para seguir a Cristo, para servir en el reino de Dios. Hay mayor acercamiento. Es un proceso de transferencia. Es decir, que yo, como ministro de Dios, estoy transfiriendo el ADN de mi desarrollo o de mi proceso o de mi crecimiento espiritual. Yo lo estoy transmitiendo. Y muchas veces por eso es un compromiso tan grande,
porque no podemos ser jarras contaminadas, aunque la palabra de Dios sea muy pura y muy limpia, nosotros no podemos contaminarlo con nuestra carne. Entonces ahí está, es un proceso de transferencia, es un proceso, no es un suceso, no es algo que suceda y ya tienes un diploma de discipulado. O sea, es algo que se va formando, es una formación, se va formando un carácter cristiano. Nosotros hicimos un instituto bíblico y nuestro diploma no dice, ya somos, dice, tienen las bases para caminar en el cristianismo. El conocimiento es una base para que nosotros desarrollemos el carácter cristiano. Es una vida de comunión con el Espíritu Santo, una vida de oración. No es de que, ay, se me olvidó, o nada más a la hora de la comida, o 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros. O sea, no es algo tan simple como dar gracias o como que cuídame Diosito. No, es algo más profundo. Ya tiene que haber una relación más profunda con Dios, una vida de oración, un compromiso con todas las cosas del reino de Dios. Ya nuestros asuntos personales ya se someten bajo la soberanía de Dios. Y esto no es fácil, no es fácil, porque yo estaba, ay Señor, yo te quiero servir, y cuando ya no puedo ir o ya no puedo hacer algo, a veces, híjole, ¿no? Pero hay que someter ya nuestra vida le pertenece a Dios. Estamos involucrados permanentemente en la iglesia local. Necesitas reconocer cuáles son las necesidades de tu iglesia local para lo que esté en tu capacidad, en tu poder de ayudar a la iglesia. Tienes que participar en ella. A mí me gustaba mucho ver en la iglesia a la que pertenecemos como no había asistentes, o sea, no había gente que se congregaba, que llegaba a congregarse. Después empezó a llegar, pero eran todos servidores, todos. Entonces todos estaban y preparaban el café y ponían las sillas y todo eso, y ya cuando iba a comenzar el servicio, entonces todos los servidores se sentaban y yo decía, bueno, pues qué chistoso, ¿no? Qué chistoso que pues no llega la gente, o sea, no llega la gente, pero todos los pocos que había servían, todos. Y eso es bonito porque es la construcción precisamente del edificio de la iglesia, que cada uno es un factor importante para esa edificación. Y así debe de ser la iglesia local, a donde Dios te plantó, donde Dios te puso. No se busca ser servido, sino servir, porque también, ¿verdad? También muchas veces había quien no quería servir, ¿no? Pero bueno. El creyente busca los panes y los peces, y el discípulo se vuelve pescador. Hay uno que va, los que van a nada más a ver qué les dan, ¿verdad? Oye, en esta iglesia hay cafecito, vámonos, dan galletitas. En esta iglesia van a hacer no sé qué, el festejo de no sé qué, porque cuando hay festejos, todo mundo va. Cuando hay comida, todo mundo va. Pero a la hora de servir, todo el mundo tiene compromisos, ¿no? Muchas veces. Necesitamos cambiar eso y volver a los orígenes de la iglesia, a lo que Dios nos está pidiendo como cuerpo de Cristo, como familia en Cristo. Ya dijimos muy bien que muchas gracias por los medios de comunicación y por este tiempo de pandemia que pudimos comunicarnos, pero necesitamos el calor humano, necesitamos las relaciones interpersonales, porque ¿cómo vamos a aprender a tolerar? ¿Cómo vamos a aprender a tener paciencia? ¿Cómo vamos a amar a pesar de nuestros defectos y nuestros roces? ¿Cómo vamos a aprenderlo si no nos estamos exponiendo a las personas, a estar juntos?
El discípulo presenta su cuerpo como sacrificio vivo. Señor, aquí estoy. ¿Para qué te sirvo? ¿Para qué soy bueno? Busca la capacitación constante, el entrenamiento teórico práctico. Y esto no nada más para el discípulo, para todos, ministros, apóstoles, la red apostólica, profética a la que pertenecemos, los apóstoles, aún el apóstol que digamos que es la cabeza, tiene sus apóstoles y ese tiene hasta allá, y todos están en constante capacitación. No podemos creer que ya no la sabemos. Si no tenemos un corazón humilde para seguir aprendiendo, no vamos a servir porque se nos van a acabar los recursos o vamos a caer en el mismo cliché. Y yo lo he visto, quien no quiere recibir algo nuevo, se repite y ya considera su conocimiento en Cristo como un cliché. O sea, Dios es así y Dios es así y Dios es así. ¿Y saben qué? Que Dios no lo podemos encasillar, Él es dinámico, como la iglesia que es orgánica y se mueve y tiene vida y crece y se desarrolla. Entonces, así tenemos que ser, así es nuestra vida cristiana para todos los niveles, así es una capacitación constante. Este discípulo reconoce que los dones espirituales son herramientas para manifestar el poder de Dios, los anhela, los busca y los practica cotidianamente. Ya hemos hablado de los dones espirituales, de palabra de sabiduría, de revelación, de sanidades, de todos los que son los dones espirituales. Todos esos hay que buscarlos, el de profecía, el que podamos dar una palabra, que podamos orar por alguien, imponer manos en los enfermos, pero todos los días pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de ejercer uno de estos dones que ya nos han sido dados, pero que si no los utilizamos, no los ejercemos, pues se van apagando, se van guardando. Entonces es como el regalo, los dones son regalos, son como cuando nos regalan los regalos en Navidad y los guardamos en el closet y estamos ahí viendo a ver para cuándo nos sirven y damos el roperazo, ¿no? Para un cumpleaños o algo. No, así los dones de Dios ahí están, pero si no los usamos, si no decimos, ay, esta plancha me sirve y la voy a usar, entonces ahí se van a ir apagando, ¿va? Se van apagando y ya después ya no es tan fácil manifestarlos. Ok, dice en Primera de Corintios 1:7, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que mientras viene el Señor Jesucristo por nosotros o nos llama a su presencia, nosotros tenemos que ejercer todos estos dones, sobre todo en la iglesia. Cuando nos llaman para pedir oración, para una cosa, estar siempre dispuestos a estar utilizando los dones que Dios nos ha dado. El creyente está condicionado por las circunstancias, mientras que el discípulo reconoce que su fe es probada por medio de las circunstancias y son una oportunidad para ejercer su fe y salir victorioso. Lo que decíamos, pues un creyente dice, me pasó, ¿no? ¿Qué crees que me pasó? Y el creyente dice, y sobre esto yo declaré tal palabra, y entonces el Señor respondió. Tenemos los recursos del cielo a nuestro favor, todos los recursos del cielo a nuestro favor, para que todas las circunstancias sean transformadas en nuestra vida, y esa transformación puede tener la diferencia de la vida y la muerte con una oración de protección para nuestros hijos, con una oración de sanidad para una persona. Es tremendo si nosotros podemos experimentar esto, y lo hemos visto de muchas maneras, ¿no?
En Romanos 8:28 dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque aún las circunstancias adversas que podemos vivir, tenemos esa confianza. Que bueno, las enfrentamos, somos probados, pero ahí es donde está la oportunidad para tener la fe y saber que aún en lo peor que pueda suceder, las cosas pueden ayudarnos para bien, porque somos llamados para un propósito de parte de Dios. Ser creyente forma parte de su pasado, o sea, estamos todavía unidos al pasado, pero el futuro es convertirse en líder, imitar a Jesús, seguir sus pisadas. En Juan 14:12 dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué es hacer mayor que lo que hizo Jesús? Pues tenemos más cosas para predicar la palabra de Dios, tenemos más recursos, y además cada uno se va multiplicando. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Después del discípulo viene el líder. Ya cuando el Señor nos llama a un liderazgo, es una responsabilidad mucho más grande, porque una persona que no tiene madurez espiritual no puede ejercer una influencia sana sobre las personas. La madurez es uno de los principales requisitos para un líder, porque el líder transmite el ADN. Así que, pues esto nos llega a todos, es muy importante que verdaderamente como habíamos visto en todas las características de los diáconos y todo eso, que seamos irreprensibles, que delante de Dios, o sea, no tengamos nada que nos recrimine, ¿no? Que esto es bien duro, esto es muy duro, ¿no? La falta de compromiso hace que muchos discípulos no lleguen a convertirse en líderes. Se quedan así, o sea, se quedan aprendiendo y aprendiendo, engordando, ¿verdad? Espiritualmente, y saben mucho, y ellos tienen la capacidad de criticar a todos los que hacen, porque lo hacen mal, porque él sí sabe hacer las cosas, nada más que no las hace. O sea, no dice, a ver, hazte un ladito, yo te digo cómo yo lo hago, para que aprendas, ¿no? Para que sepas. El camino es sencillo, aparentemente. Crecer en madurez, en compromiso, en deseo de servir y ser útil en el reino y seguir el ejemplo de Jesús. Timoteo 4:12 nos dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Porque es muy fácil ser luz donde hay oscuridad, ¿no? Donde la gente nos dice, ay, no, pues ustedes son muy decentitos, ¿no? A mi esposo y a mí, y no toman, no fuman, muchas cosas así que nos ven, que los amigos, o que, pues es fácil, ¿no? Cuando estamos en medio de la oscuridad es fácil brillar. Pero ¿qué dice aquí? Ninguno tenga en poco tu juventud, aunque tengas poquito en el Señor, sé ejemplo de los creyentes, de los que ya creen. Ahí sí prueba que los mismos pastores, que los mismos hermanos en la iglesia, o sea, reconozcan tu madurez, que tienes un crecimiento. Se van a acercar naturalmente a ti para pedir un consejo. Se van a acercar naturalmente a ti a aprender. ¿Por qué? Porque van a ver un ejemplo, van a ver un testimonio. Dice que ahora
todos los ojos están sobre ti. Es decir, que ahora que eres hijo de Dios, ahora que no nada más crees, sino que eres discípulo y que vas más allá y ahora eres un líder, tienes los reflectores. Todo el mundo está al pendiente a ver en qué la riegas o a ver qué haces. Entonces es muy importante cuidar el testimonio, y el cuidar el testimonio no quiere decir ser hipócrita y dar una imagen que no eres, sino que cuidar el testimonio de que seas lo que tienes que ser y que eso sea lo que tú estés reflejando. Dice, creyentes. Los creyentes, ¿cómo pueden servir en la iglesia? Pues es operativo, sí es operativo, es el servicio de recibir a la gente con una sonrisa. Lo que me impacta de la palabra de Dios es que cuando llamaron a los siervos para servir a las mesas, estos que servían a las mesas, uno de ellos fue Esteban, cómo estuvo en ese martirio hablando de la palabra de Dios. Tenía conocimiento y veía al mismo Señor y estaba sirviendo a las mesas. No quiere decir que porque tengas ya mucho conocimiento de la palabra de Dios, ya no te corresponde lavar un traste, ya no te corresponde limpiar un baño. Todos tenemos que servir, suplir lo que haga falta en donde haga falta, incluyendo a los pastores, ¿no? O sea, aquí todo el mundo está en el mismo nivel, todo el mundo. Entonces, estos trabajos operativos, pues para alguien si no conoce, bueno, por lo menos va a empezar a ejercer el amor de Dios en el cuidado de las personas que van llegando, o traer esas personas y cuidar de su crecimiento. A mí me gustaba mucho que en el grupo de mujeres que teníamos había ese compromiso, de que si yo invito a una persona, esa persona se va a convertir en alguien a quien yo tengo que cuidar en su crecimiento, en visitarlo, en hablarle, en traerlo, en ayudarlo, en orar por él en muchas situaciones. Y eso es bonito porque está creando ese compromiso, ese amor se está generando el amor del Padre en el corazón de los creyentes. Eso es muy bonito. Los discípulos van teniendo también ya más tareas más espirituales también, en compartir, en orar. Los discípulos ya pueden formar grupos de oración, por ejemplo, porque ya tienen más conocimiento, ya se van viendo cuáles son los talentos, los dones que pueden aplicar a la iglesia. Como hace falta jóvenes que conozcan de todas estas cuestiones de gadgets y de todo esto nuevo, que muchas veces nosotros ya nos cuesta mucho trabajo, pero que ellos pueden aportar, que pueden ayudar, ¿no? Y después de esto, los creyentes son operativos, los discípulos hacen ya tareas más espirituales y los líderes ya son cabezas de proyectos. Ya hay un proyecto a seguir. Vamos a ver ahora el ministro rápidamente, que ya otra vez se me hizo tarde. El ministro, ese es el diácono. Dice que es para ser mandados. Es ayudante, mesero, sirviente. Es lo que yo digo. O sea, no es así, es horizontal. El crecimiento es horizontal, pero todos somos importantes en el reino de los cielos. Entrega todo lo que ha logrado de sí mismo a los demás. Un buen ministro está nutrido, capacitado y entrenado. Aquí es donde más responsabilidad hay de estar capacitado. 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. No podemos quedarnos niños inmaduros, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina
que ha seguido, le dice a Timoteo. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así es que cada quien ha tenido una experiencia con Dios y la transmite a los demás. Esa fe que hemos recibido, porque muchas veces pues nuevecitos no tenemos mucha fe, no la hemos desarrollado, pero alguien que ya está más firme dice, no, tienes que creer, estamos transmitiendo de nuestra experiencia con el Señor, con fundamento, con capacitación constante. Ya nuestra vida de aquí en adelante tiene que ser un estudio para toda la vida, leer la palabra todos los días. Por ahí se empieza, es el kinder. Ya después vamos profundizando en esa palabra y después vamos profundizando en los proyectos que tiene Dios, en los diseños que tiene Dios para la iglesia. Después de esto continúa el oficio. Ya dice aquí que se requiere de constante capacitación, conocimiento profundo y experiencia en el ejercicio de los dones espirituales. Se tienen que manifestar los milagros en una persona que ya tiene un oficio, siendo así administradores y colaboradores con Dios. O sea, ahí ya reciben la dirección, reciben la revelación de parte directa de Dios. Entonces, son administradores de todas las riquezas de Dios, no solo en un púlpito, sino en todos lados donde se encuentran, en todas las esferas de la sociedad. Hemos hablado de que es necesario que se levanten los hijos de Dios en todos los aspectos de la sociedad, en el gobierno, en la educación, en los deportes, en las artes, en todos los ámbitos de la sociedad. Es necesario que haya personas que amen y teman a Dios y sean cabeza para que puedan ser los que tomen las decisiones de nuestra nación, porque hemos estado encerrados en la iglesia y no hemos salido a actuar, a vivir y a determinar y a extender el reino de los cielos. Esto es, en todos los ministerios de la iglesia también. Sabemos que en Efesios 4:11 nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto lo teníamos nada más en nuestro ámbito de la iglesia. Ahora tiene que ser en todo. Hemos dicho que ya lo secular, que decíamos, tengo un trabajo secular, nanay, tú eres ahí factor del reino de los cielos para que sea ahí establecido en justicia, en paz, en gozo. Ahí donde estás tú es tierra santa. Así que, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y de la sociedad, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es un llamado directo de Jesucristo. La capacitación formal trae mayor potencial y los resultados serán mejores y darán mayor gloria a Dios. Así es que, si quieres estar en la alabanza, pues tómate unos cursitos de canto, unos cursitos de guitarra, porque decimos, no, el Señor ve mi corazón, pero los que estamos alrededor, no, necesitamos escuchar algo más, pues más formado, porque ahí se ve también el interés, el amor que le tienes a Dios, en que si quieres hacer algo para Él, lo hagas, y que busques el conocimiento y que la formación, que sea formal, ayuda mucho más. No podemos estar en ese nivel como estábamos antes, ¿no? La aplicación para esto es que somos desafiados a avanzar en esa escalera de crecimiento. Depende de nosotros tomar la decisión y esforzarnos por crecer.
Avanzar no es suficiente, hay que hacerlo con responsabilidad, con compromiso, capacitarnos, dar frutos dignos de hijos de Dios. Vamos a orar. Padre amado, hoy tomo el desafío de ir tras mi destino profético y cumplir con el propósito al que he sido llamado. Decido por mi propia voluntad ser responsable de mi entrenamiento y crecimiento en madurez para dar un servicio eficiente en el reino de mi Padre. Te suplico me ayudes a desarrollar mis capacidades y guardarme irreprensible para ti. Quiero ser parte de tus proyectos aquí en la tierra y dar frutos en abundancia para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, piensen en todo esto. Sabemos que todavía estamos dispersos, todavía estamos separados, todavía estamos con muchas cosas. Pero necesitamos generarlo primero de adentro para que se manifieste afuera. Y este es el tiempo de capacitación, de preparación para el tiempo donde tenemos que manifestarnos como hijos de Dios y mostrar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, santa. ¿Okay? Bueno, gracias por estar con nosotros.